Mi nombre es Adela Vargas y tengo 82 años. La edad se me ha ido acumulando sin permiso, como esas bolsas de cartas que nunca llegaron a su destino. Vivo sola desde hace más de 3 décadas en un departamento que huele a camfor, a madera vieja y a los silencios que dejó mi difunto esposo. Enrique murió una tarde cualquiera, con una taza de té aún caliente en la mano y el gesto en paz. No hubo grandes despedidas, ni promesas rotas. Solo un adiós contenido en la forma en que bajé la cabeza cuando se lo llevaron, y en cómo desde entonces me acostumbré a hablar sola, como si él aún estuviera escuchando desde alguna parte. Desde su partida, me convertí en un pequeño faro apagado en la costa de una familia que, aunque me quiere a su manera, aprendió a vivir sin mirar atrás. Mi hija, Marta, vive a 15 minutos en auto, pero sus visitas son como los eclipses, predecibles, distantes y breves. Me llama cada tanto, más por rutina que por necesidad. Y aunque nunca lo dice con palabras, en su voz siempre hay un tono apurado, como si el tiempo que me dedica fuese un paréntesis incómodo entre obligaciones más importantes. La comprendo. La vida la devora con sus urgencias modernas. Y una madre anciana, por más que haya sido el ancla de su infancia, pesa cuando uno intenta volar liviano. Y luego está Clara, mi nieta, 28 años, el alma dividida entre dos mundos. El de las redes sociales, donde todo es rápido, irónico y superficial. Y el de la memoria, donde a veces se permite caer cuando nadie la ve. La quiero con una ternura que no me cabe en el pecho, pero no la entiendo del todo. Tiene esa manera de hablar sin mirar, de escuchar con un oído y con el otro atender una notificación en su teléfono. Viene a verme de vez en cuando, más por presión de su madre que por deseo genuino. Aunque hay días, los menos, en que se queda un rato más y me pregunta cómo era la ciudad cuando no existía el metro, o cómo conocía a su abuelo. Yo le cuento, por supuesto. Pero noto cómo su mirada se pierde mientras hablo, como si mi pasado fuera una película muda en blanco y negro que le cuesta seguir. Una tarde, mientras guardaba una caja en el ropero del dormitorio, Clara se acercó sin mucho interés. Vio los sobres amarillentos que iba colocando con cuidado y soltó una frase que aún resuena en mi cabeza con una mezcla de desdén y cansancio. No. Cuentes tus dramas, abuela. Eso ya fue. No me lo dijo con crueldad, sino con esa indiferencia que hiere más, porque no se propone herir. Fue como si con esas pocas palabras borrara de un plumazo décadas enteras de silencios, de decisiones difíciles, de miedos no compartidos, de amores rotos que no tuvieron cierre. No supe qué responder. Me limité a sonreír y a cerrar la caja con cinta adhesiva, como si sellando esos papeles también pudiera sellar la herida que se abría dentro de mí. Lo que Clara no sabe, lo que nadie sabe, en realidad, es que esas cartas que ella vio no eran cualquier cosa. No eran recuerdos decorativos ni papeles sin importancia. Eran mi única manera de sostenerme en pie durante los años más oscuros de mi vida. Las escribí en secreto, de noche, a la luz tenue de una lámpara de escritorio, cuando ya todos dormían. Cuando el silencio me dejaba espacio para pensar. Estaban dirigidas a mi hermana Elena, la única persona con la que podía hablar sin miedo cuando era joven, y que desapareció sin dejar rastro durante los años más turbulentos que vivió este país. Nunca supe con certeza qué pasó con ella. Un día salió de casa con una carpeta bajo el brazo y no volvió. Mi madre decía que se había metido en cosas peligrosas. Mi padre murmuraba que era mejor no hacer preguntas, y yo guardé silencio. Como todos. Como me enseñaron. La primera carta la escribí semanas después de su desaparición, con las manos temblorosas y la garganta en un nudo. Le contaba todo. Cómo la extrañaba. Cómo mis padres discutían en voz baja por las noches.
cómo me sentía sola. Luego vinieron otras cartas, más largas, más dolorosas. Algunas eran confesiones, otras preguntas sin respuesta. Con el tiempo se convirtieron en una costumbre, en una especie de diario íntimo disfrazado de correspondencia. Nunca las envié. No sabía dónde, ni a quién. Pero seguí escribiendo. Cada año, en su cumpleaños, en el aniversario de su ausencia, en Navidad, en los días en que la vida me parecía demasiado gris como para seguir fingiendo que todo estaba bien. Ahora están todas ahí, en esa caja que tanto le molestó a Clara. No las he releído desde hace años. Me da miedo. Miedo de enfrentarme a mí misma, a la versión más frágil de la mujer que fui, a las decisiones que tomé y que aún hoy me desvelan. Porque yo también me callé. También elegí no hablar, no denunciar, no buscar demasiado. Y aunque lo hice por miedo, por supervivencia, el remordimiento nunca se fue del todo. Como una gota persistente que horada la piedra, así fue mi conciencia durante todos estos años. Y sin embargo, me resigné. Me acostumbré a vivir así, con la espalda un poco más encorvada cada año, con la memoria fragmentada como las fotos en blanco y negro que guardo en la cómoda del pasillo. Me volví buena para disimular. Para decir, estoy bien, cuando no lo estoy. Para hacer café y sonreír aunque por dentro esté temblando. Como tantas mujeres de mi generación, me entrené para existir sin molestar. Para sufrir en silencio. Para dejar espacio a los demás. Pero últimamente he sentido algo distinto, como si el tiempo se acortara, como si cada amanecer fuera un aviso de que no queda mucho más por venir. Y me pesa la idea de que, cuando me vaya, nadie sabrá quién fui realmente. No la madre abnegada, ni la abuela que hornea bizcochuelos, sino la mujer que cargó con una ausencia sin nombre, con una culpa sin juicio, con un dolor que no pidió, pero que aprendió a domesticar. Tal vez por eso sigo escribiendo. No cartas nuevas, pero sí algo más. Un cuaderno. Hace poco lo empecé. Es una libreta de tapas duras, forrada en tela azul. Allí copio, a mano, las cartas que alguna vez le escribí a Elena. No sé si algún día alguien las leerá, pero quiero que estén ordenadas. Quiero que, si alguien se atreve a abrirlas, encuentre no solo mi letra, sino también mi verdad. Sin adornos, sin disculpas. Solo lo que fue. Lo que callé por miedo y por amor. Lo que guardé durante más de 40 años como si fuese un delito. Y aunque sé que Clara probablemente no entienda por qué lo hago, aunque su mundo sea otro, lleno de pantallas y palabras huecas, en el fondo tengo la esperanza de que un día, tal vez por accidente, tal vez por curiosidad, abra ese cuaderno. Y lea. Y entienda. No para cambiar el pasado, que ya no tiene remedio, sino para darle un sentido. Para que sepa que su abuela no fue solo una anciana olvidadiza, que también fue hermana. Y mujer, y testigo de una época en que callar era la única manera de sobrevivir. Porque a veces, lo que llaman dramas son solo verdades mal contadas. Y lo único que pedimos algunas, al final de la vida, es que alguien nos escuche. Aunque sea tarde. Aunque ya no podamos responder. El día en que todo empezó a removerse fue, curiosamente, uno de los más tranquilos del otoño. Afuera, las hojas crujían bajo los pies de los que aún tenían a dónde ir con prisa. El cielo tenía ese tono lechoso que antecede a la lluvia, y el aire olía a humedad y eucalipto. Yo había pasado la mañana barriendo el balcón, no porque estuviera especialmente sucio, sino porque necesitaba un motivo para quedarme afuera un rato más, para oír el mundo, aunque fuera desde mi pequeña altura de 4º piso.
Cuando el reloj marcó las 12, me preparé un café y corté un pedazo de pan de anís que me había traído la señora Leticia, la vecina del 3B, en uno de esos gestos que aún sobreviven a la indiferencia moderna. Me senté en la cocina, con la radio encendida de fondo, mientras la voz del locutor hablaba de cifras y noticias que ya no me afectaban directamente. Estaba pensando en si escribir o no otra entrada en el cuaderno, cuando sonó el timbre con ese zumbido agudo que hace que todo en casa vibre levemente. Fui a abrir, y ahí estaba Clara, con su bufanda color mostaza, y el cabello recogido en un moño desordenado que parecía más un descuido que una decisión estética. «Hola, abuela», dijo sin mirarme a los ojos. Pasaba por aquí y pensé en subir un rato. No pasaba por ahí. Lo sabía bien. Su facultad quedaba al otro lado de la ciudad. Pero no dije nada. Le sonreí y la dejé pasar. Clara tenía esa forma de entrar en los lugares como si siempre estuviera de paso, como si su cuerpo ya estuviera pensando en la próxima estación. Dejó su bolso en el sillón y fue directa al estante donde guardo las galletas. Sabía bien que estaban ahí. Le ofrecí café, pero me dijo que no, que ahora solo tomaba matcha o algo así. No recuerdo bien el nombre. Nos sentamos. Yo con mi taza entre las manos, ella con una galleta en la suya y la mirada en el teléfono. «¿Y cómo estás, abuela?», preguntó sin levantar la vista. «Bien», respondí. «Como siempre». Un silencio cómodo para mí, pero evidentemente incómodo para ella, se instaló entre nosotras. Busqué algo para decir, algún comentario neutral que la mantuviera sentada unos minutos más. Entonces recordé que había estado organizando una caja de papeles y que había encontrado una foto vieja de ella, de niña, con una corona de papel que le hice un día de Reyes. Se la mostré. Ella sonrió apenas. Tenía dientes de conejo, comentó burlándose de sí misma. Y una risa que se oía desde la planta baja, le respondí. Luego, como si algo en la foto le hubiera molestado, cambió de tema de forma brusca. Me preguntó qué hacía con tantas cajas de papeles, si acaso estaba ordenando para morirme. No lo dijo con crueldad, repito. Pero sus palabras me golpearon más que cualquier bofetada. Me limité a decir que estaba seleccionando cosas importantes, recuerdos, cartas. Y entonces lo dijo, casi con desgano, pero con esa frialdad que caracteriza a quienes no saben cuán profundas son sus palabras. «No cuentes tus dramas, abuela. Eso ya fue». La frase flotó en el aire como una herida abierta. Me dolió, sí, pero más que nada me sorprendió. ¿Eso ya fue? El dolor, la pérdida, la vergüenza, todo lo que cargué durante décadas puede ser archivado como algo obsoleto, como si fuera una serie que ya nadie ve. No supe qué contestar. Apenas bajé la mirada y asentí, como si fuera una niña regañada. Clara se quedó unos minutos más, revisando fotos viejas con un gesto de aburrimiento. Y luego se fue, dejando tras de sí un perfume dulce y una sensación de desarraigo. Esa noche no pude dormir. Me levanté 3 veces. Tomé té, caminé por el pasillo en bata. Encendí y apagué la luz del cuarto como si algo fuera a revelarse con cada clic. Finalmente, como si una fuerza invisible me empujara, me dirigí al ropero y saqué la caja que Clara había visto, pero que no había entendido. La bajé con cuidado, como quien manipula una reliquia frágil. Me senté en la mesa de la cocina y la abrí. Dentro estaban las cartas. 103, para ser exacta. Algunas en sobres, otras dobladas cuidadosamente. Las primeras estaban escritas con tinta azul, con mi letra joven, en hojas rayadas que con los años se habían vuelto quebradizas. Las últimas escritas con bolígrafo negro y letra más temblorosa,
Llevaban fechas que aún me sorprendían. La más reciente era de hacía apenas 5 años. No recordaba haberla escrito, pero ahí estaba, con mi firma, con mi voz. Las leí una por una, algunas con lágrimas, otras con rabia. Me descubrí contándole a Elena cosas que nunca había dicho en voz alta. Le contaba cómo mamá envejeció sin preguntarle a nadie, cómo papá se volvió un hombre seco y silencioso, cómo la casa se fue llenando de fotos pero vaciando de sentido. En una carta de 1982, le hablaba de la vez que me crucé con un ex compañero de ella en el mercado, y cómo me bajé la mirada por miedo a que me preguntara por ella. En otra, de 1995, le decía que si estaba viva, aunque fuera en otro país, aunque hubiera cambiado de nombre, que supiera que yo no la había olvidado. Que mi silencio no fue traición, sino miedo, que había querido hablar, pero que las noches eran más largas cuando una habla demasiado. Mientras leía, algo dentro de mí se fue rompiendo, no como una fractura violenta, sino como una pieza de cerámica que se agrieta poco a poco. Y entonces, como un rayo en medio de esa oscuridad, recordé algo que había enterrado en el rincón más profundo de mi memoria. Una noche. Una llamada. Un cuaderno desaparecido. Yo tenía 18 años y aún vivía con mis padres. Elena ya no dormía en casa. Se movía entre casas prestadas y refugios improvisados. Decía que estaba haciendo cosas importantes, pero nunca entraba en detalles. Una noche, vino a verme. Me pidió que guardara algo por ella. Era un sobre. Pesado, sellado. Me dijo que, si le pasaba algo, lo entregara a cierta dirección. Me lo dijo sin dramatismo, como quien deja una lista de mercado. Lo guardé. Lo escondí en la cómoda. Y cuando la policía vino a preguntar por ella, semanas después, yo no dije nada. Ni sobre la carta. Ni sobre la dirección. Ni sobre nada. Tenía miedo. Miedo de ser arrastrada con ella. Miedo de que mamá muriera de pena. Miedo de que papá me negara el saludo. Miedo. Simplemente. Y esa fue mi traición. No grité su nombre. No la busqué. No entregué la carta. Me convencí de que era por protección, que estaba haciendo lo correcto. Pero los años me enseñaron que el silencio, a veces, pesa más que la culpa. Porque no hay castigo para el silencio, solo queda el eco. Y con ese eco, he vivido más de medio siglo. Esa noche, al releer todas esas cartas, me di cuenta de que lo que Clara había dicho no era solo una frase. Era una señal. Yo había vivido temiendo que alguien descubriera mi vergüenza, y ahora mi nieta, sin saberlo, me había dado permiso para sacarla a la luz. No para justificarme, no para defenderme, sino para decir, finalmente, lo que nunca dije. Por mí. Por Elena. Por las que no pudieron hablar. Por las que aún esperan que alguien las nombre. Me levanté, fui hasta el estante más alto del ropero y busqué la libreta de tapas duras que había comprado meses atrás para anotar las cuentas de la despensa. Decidí que ese sería el nuevo recipiente de mi memoria. Empecé a copiar, con letra lenta pero firme. Cada carta, cada fecha, cada frase. Lo haría a mano. No con impresora. Porque quiero que quien lo lea sepa que fui yo. Que estuve viva. Que sufrí. Que callé. Y que finalmente, aunque tarde, elegí hablar. Desde esa noche en que comencé a copiar las cartas, el aire dentro de la casa cambió. No lo percibía del todo, pero algo se movía. Algo intangible que hacía que hasta el sonido de la tetera, al hervir,
tuviera un eco más profundo. Me levantaba temprano, antes de que el sol tocara los cristales. Preparaba un café suave y abría la libreta azul con el mismo cuidado con el que una madre envuelve al recién nacido. Copiar las cartas no era solo trasladar palabras, era revivir lo escrito. Una resurrección íntima de dolores que creía superados, pero que seguían latiendo bajo la piel como brasas mal apagadas. Cada línea escrita con mi pulso anciano era también una confesión que me costaba respirar. A veces tenía que detenerme, tomar aire, cerrar los ojos y dejar que el temblor pasara. El cuerpo recuerda más de lo que admite. La vergüenza, el miedo, la impotencia, todo estaba allí, en cada frase, en cada fecha, en cada firma que ponía al final como si aún esperara respuesta. Pero también estaba el alivio. Al terminar cada página, sentía una forma extraña de descanso, como si finalmente le estuviera hablando a alguien, aunque fuera un cuaderno mudo. Sentía que el silencio que me había tragado durante tantos años, de a poco, iba cediendo. Que la oscuridad empezaba a tener rendijas, y aunque nadie sabía lo que hacía, aunque no tenía testigos, había algo profundamente reparador en dejar constancia de lo que antes solo era recuerdo flotante. La casa, mi cuerpo, mi ánimo, todo parecía seguir el ritmo de esa escritura. El insomnio se volvió menos feroz. Las mañanas menos grises. Hasta mis pasos, tan medidos y cautelosos desde que caí el invierno pasado en la escalera, recuperaron algo de firmeza. Sentía que estaba cumpliendo una deuda, no solo con Elena, sino también conmigo. Y sin embargo, no todo era calma. Escribir me devolvía también una mirada más nítida sobre el presente. Empecé a notar, con una claridad que antes me faltaba, lo profundamente sola que estaba. Marta, mi hija, llamaba cada vez menos. Cuando lo hacía, su voz sonaba lejana, mecánica, llena de frases aprendidas como si estuviera marcando una casilla en su lista de cosas por hacer. ¿Tomaste la presión? ¿Te pusiste la bufanda? ¿No te olvidaste de la pastilla azul? No eran preguntas, eran protocolos. Y cuando yo intentaba contarle algo más personal, un sueño, una carta que me conmovió, un recuerdo nuevo que había emergido mientras escribía, siempre encontraba una excusa para cortar. Que la reunión, que la nena, que el horno. Me decía que me quería, que no me olvidaba, que cualquier cosa le escribiera. Pero nunca respondía a mis mensajes. Me leía, seguro, pero no contestaba. Y con Clara, las cosas se volvieron aún más tensas. Una tarde de domingo, sin aviso, apareció en casa. Llevaba un suéter gris de cuello alto y unos auriculares colgando del cuello. Entró con esa energía que tienen los jóvenes cuando aún no deciden si quieren quedarse o irse. La saludé con un abrazo que ella me devolvió sin entusiasmo, como si el afecto le diera vergüenza. Me preguntó si tenía algo dulce. Le ofrecí bizcochuelo de manzana que había hecho esa mañana. Comió un pedazo pequeño, revisó su teléfono varias veces y luego, como quien no quiere la cosa, me dijo que su madre estaba preocupada por mí. Que parecía que últimamente me estaba poniendo rara. Le pregunté qué quería decir con eso. Me miró con una mezcla de lástima y molestia. No sé, abuela, como que estás más metida en tus cosas. Mamá dice que te nota obsesiva, que escribís mucho, que no hablas con nadie, que vivís en el pasado. Quise responder, pero no encontré las palabras. ¿Cómo explicar que ese pasado era todo lo que tenía para comprender el presente? ¿Cómo explicarle que no se trataba de una fijación, sino de una necesidad profunda, casi vital,
de recuperar sentido. Escribo porque necesito hacerlo, Clara. Le dije al fin, en voz baja pero firme. Porque hay cosas que si no las digo ahora, van a morir conmigo. Y no quiero eso. Ella frunció los labios, como si lo que dijera le pareciera una tontería. Se levantó. Caminó por el living. Miró la estantería donde estaba el cuaderno azul. Lo reconoció. Lo tomó. ¿Esto es lo que estás escribiendo?, preguntó. Asentí. Me pidió permiso para leer. Le dije que sí, aunque me temblaban las manos. Se sentó, abrió la libreta al azar y empezó a leer. Durante un rato hubo silencio. El tic-tac del reloj de cocina parecía más fuerte. Ella pasaba las páginas despacio, con el ceño fruncido. Yo la observaba desde la mesa, con el corazón acelerado. De pronto, se detuvo, cerró la libreta de golpe y la dejó sobre el sofá. ¿Por qué no contaste nunca nada de esto? Porque no se podía, porque no sabía cómo, porque nadie quería escuchar. Pero ahora sí querés que lo escuchen, ¿no? No lo sé, tal vez. O tal vez solo quiero que no se pierda. Clara se levantó sin decir más. Se puso el abrigo, recogió su bolso y antes de irse me dijo: «Mamá va a pensar que estás desvariando». Yo no. Pero esto es fuerte, abuela. Me quedé sola. Otra vez. Con el peso de sus palabras y con la sensación de que algo había cambiado. No sabía si para bien o para mal, pero lo cierto era que ya no podía volver atrás. Clara había leído, y si bien no dijo mucho, su rostro al salir me mostró algo que no esperaba ver. Lágrimas contenidas, una especie de respeto silencioso, como quien descubre que esa anciana que le alcanzaba galletas era en realidad un universo que nunca se había detenido a explorar. A partir de ese día, las visitas de Clara se hicieron más frecuentes, pero también más ambiguas. A veces venía con preguntas, otras con silencio. En una ocasión, me trajo una caja con documentos de la universidad, entre ellos, una carpeta con datos sobre desaparecidos. Había buscado por su cuenta. Me dijo que en esa lista no aparecía Elena, pero que había encontrado registros de mujeres con nombres similares, detenidas en el mismo año. Me mostró recortes, fichas, anotaciones, y por primera vez en décadas, sentí que alguien más, además de mí, quería saber. No por curiosidad morbosa, sino por necesidad de verdad. Pero no todos lo tomaron igual. Marta, al enterarse, me llamó una noche. Su voz sonaba molesta, crispada. «¿Qué estás haciendo, mamá?» Clara me contó que estás revolviendo cosas del pasado. Que escribiste un cuaderno con cartas para Elena. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Para qué? ¿Después de tantos años? Porque necesito decir lo que no dije. Porque me lo debo. No estás bien. Esto no te hace bien. Estás obsesionada. Vas a terminar enfermándote. Prefiero enfermarme por hablar que morir por callar. Del otro lado hubo un silencio largo. Luego, una frase que me dolió más de lo que esperaba. «No me metas en esto. Yo no quiero saber. Nunca quise». Y colgó. Esa noche, lloré. Pero no de tristeza. Lloré de bronca. De impotencia. De saber que hasta en mi propia familia, la ley del silencio seguía viva. Que mi hija, a quien crié con tanto cuidado, había elegido no saber. Que me negaba el derecho a mi historia. Que me convertía otra vez en una sombra útil, en una figura sin voz.
pero ya no estaba dispuesta a ceder. Ya no iba a cerrar el cuaderno, ni a esconder las cartas, ni a fingir que nada pasó. Ya no iba a pedir permiso para contar lo que viví. La libreta azul quedó sobre la mesa. Clara empezó a leerla por partes. A veces tomaba notas, otras veces lloraba en silencio. Una noche, sin decir nada, trajo su grabadora y me pidió que le contara todo lo que recordara de Elena, incluso lo que no estaba en las cartas. Acepté. Hablé durante horas. Mi voz, temblorosa pero firme, se fue abriendo paso entre recuerdos desordenados y emociones que me desbordaban. Clara grabó todo. Me abrazó al final. Me dijo que nadie debía desaparecer del mundo sin dejar una historia. Y yo, por primera vez en décadas, sentí que no estaba sola. Que alguien me escuchaba. Que mi historia, esa que me dijeron que no importaba, empezaba a tener sentido. No para todos. No para Marta. Pero sí para alguien. Y eso, en este punto de mi vida, era más de lo que nunca había esperado. Después de semanas de silencio compartido, de cartas copiadas una tras otra, y de días que caían sobre mí como hojas muertas, hubo una mañana en que me senté frente a la libreta azul y supe que había cruzado un umbral sin darme cuenta. No fue un momento concreto, no hubo una fecha marcada ni un gesto ceremonial, pero algo en mi interior, en la forma en que respiraba, en cómo sostenía la pluma con más firmeza que antes, me indicó que ya no estaba escribiendo para Elena solamente, sino también para mí. Por primera vez en mucho tiempo, mi pasado no era solo un peso arrastrado, sino una historia que pedía ser contada con urgencia. No por capricho, sino por necesidad. Y aunque aún me temblaban las manos, ya no era el temblor del miedo, sino el de la determinación. Las cartas habían dejado de ser refugio para convertirse en legado. Y en ese proceso silencioso, algo dentro de mí empezó a despertar. Clara lo notó. Ya no me preguntaba qué hacía ni por qué pasaba tantas horas encerrada. Empezó al acercarse con cuidado, como si oliera la fragilidad del momento, pero también su importancia. Un día trajo consigo una pequeña grabadora. No dijo nada, la colocó sobre la mesa y la encendió. «Solo habla», dijo, «como si siguieras escribiendo». Obedecí. Y mientras el aparato registraba mi voz, yo le hablé a Elena, como lo había hecho tantas veces. Pero también le hablé a Clara, a Marta, a mí misma. Hablé de la casa de nuestra infancia, del patio con parras que papá regaba al atardecer, de mamá cantando coplas mientras planchaba, de las risas de Elena, de su forma de sentarse con una pierna cruzada y la otra tambaleando en el aire, de sus cuadernos llenos de consignas, de su fe en la justicia, que a veces me parecía ingenua y a veces heroica. Hablé de la noche en que no volvió, de los días siguientes, del silencio de papá, del llanto ahogado de mamá, de mi incapacidad para buscarla sin morirme de miedo. Lo dije todo, lo que recordaba, lo que olvidé por años, lo que me inventé para sobrevivir. Al terminar, Clara apagó la grabadora y no dijo una palabra. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no lloró delante de mí. Solo me abrazó, despacio, como quien abraza a una pieza antigua que podría quebrarse. Me di cuenta entonces de que había dejado de ser su abuela en un sentido simple. Me había convertido en algo más complejo, más humano. Ya no era solo la mujer que le tejía bufandas y preparaba pan dulce. Ahora era también una mujer que había callado, que había sufrido, que había fallado, pero que aún así se mantenía en pie. Y creo que eso fue lo que más la conmovió. No mi historia,
sino el hecho de que, a pesar de ella, yo seguí aquí, con el corazón roto, pero abierto. Fue ella quien propuso ir al archivo municipal. Quería saber si había algún registro oficial del caso de Elena, si su desaparición había sido denunciada, si quedaba algún papel que confirmara que había existido más allá de nuestras memorias. No le dije que papá había destruido todos los documentos, que jamás había hecho una denuncia, que nos prohibió incluso nombrarla en voz alta por miedo, por vergüenza, por cobardía. Aún así, fuimos. Caminamos por los pasillos de aquel edificio gris, con olor a humedad y papeles viejos, y hablamos con una mujer de voz ronca que nos miró con recelo al principio, pero que, al leer el nombre de Elena, suavizó el gesto. Buscó en el sistema. Nada. Luego en los libros físicos. Tampoco. Nos dijo que en muchos casos, los archivos de la dictadura habían sido perdidos o reorganizados. Yo escuché. Borrados. Pero Clara no se rindió. Nos llevó a una organización de derechos humanos. Allí, entre mate y carpetas desordenadas, una voluntaria de manos nudosas y mirada clara nos atendió con paciencia. Le contamos todo. Ella escuchó sin interrumpir. Luego, con una tranquilidad que solo da la costumbre del dolor ajeno, buscó en una base de datos. Encontró un nombre. Elena Vargas, detenida en octubre del 76, trasladada al centro clandestino conocido como La Cúpula. No figuraba fecha de liberación, ni traslado, ni fallecimiento. Solo eso. Su nombre, una fecha, un destino incierto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Clara me tomó la mano. Yo la apreté con fuerza. No lloré, aunque la garganta me ardía. Me sentí como si hubiera llegado a una estación lejana después de un viaje eterno, y al bajar del tren, no hubiera nadie esperándome. Pero al menos, ahí estaba el cartel con su nombre. Prueba de que no la soñé, de que existió, de que no desapareció solo para mí. Esa noche, ya en casa, tomé la libreta azul y escribí una última carta. No para Elena. Para mí. Le conté todo lo que habíamos descubierto, lo que sospechábamos, lo que no sabríamos nunca. Le pedí perdón por no haberla buscado, por haberme callado, por haber sobrevivido. Pero también me perdoné. Porque entendí que yo también fui una víctima. Del miedo. De la época. De una cultura que nos enseñó a callar antes que a resistir. Al terminar, sentí una extraña ligereza. Como si hubiera descargado una piedra que llevaba cosida al alma. Clara propuso grabar un documental. Nada grande, algo íntimo. Solo nuestra voz. Las cartas, algunas imágenes. Mi cocina, mi rostro arrugado, mis manos escribiendo. Yo no sabía qué pensar. ¿Qué sentido tenía? ¿Quién querría ver eso? Pero ella insistió. Dijo que no era por fama, ni por justicia histórica. Que era por la memoria, que si una sola mujer, en cualquier parte del mundo, lo veía y se animaba allí a hablar, ya valdría la pena. Acepté. Durante semanas grabamos fragmentos. Hablamos frente a la cámara. Releí cartas, mostramos fotos, recorrimos calles. Visitamos el barrio donde crecimos. La casa ya no estaba. En su lugar había un edificio moderno. Nos sentamos en la plaza cercana y grabamos allí. Hablé de la infancia, de la complicidad, de los juegos con Elena, de la adolescencia, de su rebeldía, de su voz fuerte, firme,
de su convicción de que el mundo podía cambiarse. Clara me filmó en silencio. Luego me abrazó. Fue uno de los pocos abrazos largos que nos dimos sin palabras. Una noche, antes de dormir, la encontré llorando en la sala. Tenía mi libreta azul en las manos. Me senté a su lado. Le acaricié el cabello como cuando era niña. Me dijo: «Abuela, yo también tengo miedo a veces. De no hacer lo suficiente. De callar cuando debería hablar». Le respondí lo único que se me ocurrió. «Entonces habla, aunque tiemble la voz. Aunque nadie escuche. Aunque te digan que ya fue». Y así, sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese momento en que ya no había marcha atrás. Habíamos cruzado una línea invisible. El pasado ya no era solo recuerdo. Era acción. Y el silencio ya no era una opción, era traición. Cuando Clara decidió publicar un extracto del cuaderno en una revista digital universitaria, lo hizo sin pedirme permiso. No lo hizo con malicia, ni por descuido, sino porque creyó, de buena fe, que era lo correcto, que esas palabras necesitaban salir del encierro de mi sala de estar y encontrar eco en otros ojos, en otras vidas que quizás, como la mía, llevaban décadas atrapadas en una jaula invisible de silencios heredados y vergüenzas no nombradas. Fue una decisión impulsiva, sí, pero también profundamente humana. Quería ayudarme, quería dignificarme, y creyó que lo haría dándome voz en un medio que la suya, su generación, comprendía. Pero no estaba preparada. No para la reacción de Marta, no para la tormenta que siguió, porque cuando Marta leyó el artículo, una selección que incluía fragmentos donde hablaba de mi silencio, de la cobardía de mis padres, de la vergüenza impuesta en nuestra casa y de la distancia que nos separaba incluso en la mesa del domingo, no vio ahí una oportunidad para escucharme, para conocerme mejor, para tender puentes. No, vio una traición, un agravio, una exposición pública que, según ella, ensuciaba la imagen de nuestra familia. No le importó el contexto, ni el tono, ni las intenciones. Le importó solo el hecho de que otros pudieran leer lo que ella siempre quiso ignorar. Me llamó esa misma noche. Estaba fuera de sí. Me gritó como nunca antes lo había hecho. Me acusó de manipular a Clara, de usarla para revivir un pasado que solo trajo sufrimiento, de ventilar miserias que ya no tenían cabida en esta vida, en esta familia que tanto te ha cuidado. Me dijo con voz quebrada: ¿qué necesidad tenías de decir que yo nunca quise saber de Elena? ¿Para qué? ¿Qué te ganas con eso? Me quedé en silencio. No porque no tuviera respuestas, sino porque su dolor, su rabia, eran tan intensos que supe que cualquier palabra mía sería gasolina en ese fuego. La dejé hablar. La dejé llorar. La dejé acusarme. Y cuando por fin se calló, cuando solo quedó el silencio del otro lado de la línea, le dije con voz tranquila pero firme: Marta, no estoy buscando ganarme nada. Estoy buscando no morir con todo esto adentro. No te pedí permiso para contar lo que viví, porque es mío. Y si te duele, lamento que no puedas ver más allá de tu incomodidad. Colgó. No supe nada de ella durante 2 semanas. No llamó. No vino. No respondió mis mensajes. Clara, por su parte, intentó mediar. Me dijo que no había imaginado que su madre reaccionaría así, que pensó que, al leerme en otro tono, tal vez entendería mejor, que tal vez, incluso, se reconciliaría con esa parte de nuestra historia que siempre había evitado. Pero no fue así. Marta se sintió traicionada, expulsada del relato, convertida en antagonista. Y aunque no era mi intención,
comprendí su dolor. Porque a veces, cuando una dice la verdad, inevitablemente nombra a otros. Y esos otros, si no están preparados, sienten que han sido desnudados sin consentimiento. Clara quiso pedir disculpas en su nombre. Pero le pedí que no lo hiciera. No era culpa suya. Era una consecuencia inevitable de lo que habíamos empezado juntas. El precio de romper el silencio no era solo interno. También se pagaba en vínculos. Aún así, no me arrepentí, porque cada vez que alguien se me acercaba después de una charla, después de leer un fragmento, después de ver la grabación en redes, y me decía, yo también viví algo así, o gracias por decir lo que yo aún no puedo, sabía que valía la pena, que esa herida con Marta, aunque me doliera, era parte del mismo camino. Una mañana, muy temprano, mientras regaba mis plantas del balcón, la vi llegar. No me avisó. No llamó antes. Solo apareció, con su abrigo marrón claro, con los ojos rojos de haber llorado, y una carpeta en la mano. La invité a pasar. No me abrazó. No me sonrió. Se sentó en el sillón, apoyó la carpeta sobre la mesa, y dijo: «Esto lo guardó papá. Nunca supe que lo tenía. Lo encontré ayer, revisando unas cajas en el altillo». La carpeta contenía documentos viejos, algunos en papel cebolla, otros en hojas dobladas, con sellos oficiales. Había también una carta, un informe, una nota manuscrita de mamá dirigida a papá. Y entre todo eso, una hoja con el nombre de Elena. Un expediente médico. No decía mucho. Solo que había sido atendida en un hospital militar en diciembre del 76. Que no constaba su egreso, que había sido ingresada como NN, pero luego se corrigió el registro con su nombre y apellido. Marta me miró con una mezcla de rabia y culpa. «¿Lo sabías?», me preguntó. Negué con la cabeza. «¿Y si lo sabías y elegiste no decirme?». Entonces lloró. Lloró como no la había visto llorar desde que murió su padre. Como una niña perdida. La abracé. Y en ese abrazo cabían todas las cosas no dichas, todos los reproches, todas las veces que quisimos acercarnos y no supimos cómo. Esa carpeta, ese papel, era lo más cercano a una confirmación que podíamos tener. Elena había estado viva. Había sido herida. Había sido llevada a un hospital. Y luego, de nuevo, la oscuridad. Clara llegó más tarde. Le contamos todo. Lloramos las tres. Lloramos sin importar quién tenía razón. Lloramos como familia. Y entendimos que la memoria no es solo reconstruir lo que pasó, sino también permitirnos vivir lo que no vivimos. A partir de ese día, Marta dejó de resistirse. No se convirtió en activista, ni empezó a escribir cartas, ni a dar charlas, pero ya no se ofendía cuando hablaba de Elena. Me acompañó a un homenaje. Encendió una vela. Me tomó de la mano, y aunque nunca lo dijo, su gesto fue claro. No lo entiendo todo, pero estoy aquí. Esa fue su forma de reparar. Y la mía fue no pedirle más. Porque entendí que cada quien recuerda como puede, no como debería. El dolor nos enseña. Se atraviesa. Y a veces se hace en silencio, pero un silencio distinto. Un silencio que no es negación, sino respeto. Un silencio que ya no calla, sino que escucha. No fue una decisión. Fue un impulso. Una mañana, después de días de lluvia, de tazas de té vacías y cartas releídas hasta que la tinta casi se borraba de tanto roce con mis dedos, me levanté con la certeza de que algo debía cerrarse. No se trataba de un final.
sino de un acto. Una escena última que, aunque no resolviera del todo el pasado, le diera una forma definitiva. Una dignidad a lo que durante tantos años había flotado entre las grietas del olvido. Caminé por la casa como quien se despide de algo. Pasé la mano por los marcos de las fotos, por los lomos de los libros, por la baranda de la escalera. Luego, tomé el cuaderno azul, ya lleno, y la carpeta que Marta había traído semanas atrás. Llamé a Clara. Le dije que ese domingo iríamos al lugar donde, según los registros, había estado el hospital militar en el que Elena fue vista por última vez. Ella no preguntó por qué. Solo respondió: «Voy con vos». Marta también vino. No lo esperábamos. No lo pidió. Solo dijo: «No quiero que lo hagas sola». Fuimos las tres. Era un edificio que ya no funcionaba como hospital. Hoy era un centro de oficinas del gobierno. Frío, impersonal, con una fachada de concreto y vidrios espejados. Nadie ahí sabía nada. Nadie se acordaba. Preguntamos en recepción. Nos miraron con incomodidad, como si habláramos de otra época, de otro país. Como si ese nombre, Elena Vargas, fuera un eco molesto en un día laboral. Caminamos alrededor del edificio, por el jardín trasero que aún conservaba una hilera de árboles viejos. Me detuve bajo uno de ellos. Un algarrobo torcido, con raíces que asomaban como venas. Allí, sin hablar, saqué el cuaderno. Lo sostuve entre las manos. No podía dejarlo. No podía enterrarlo ni abandonarlo en una caja. Lo que hice fue distinto. Leí en voz alta. No todo. Un fragmento. Una carta de 1983, la que escribí después de soñar que Elena volvía y se sentaba conmigo a tomar sopa. Leía con voz firme, sin temblar. Marta lloraba en silencio. Clara grababa con el teléfono. No para redes, sino para nosotras. Para que quedara. Cuando terminé, metí la carta en un sobre y la dejé bajo una piedra, a los pies del árbol. Fue lo único que pudimos hacer. No había tumba. No había cuerpo. No había siquiera certeza. Pero había memoria, y esa piedra, ese gesto, eran nuestra forma de decirle: «Te vemos. No fuiste solo un archivo». Volvimos en silencio. En el auto Marta preguntó si podía leer el cuaderno completo. Se lo di. Tardó una semana en terminarlo. Luego vino a casa, lo dejó sobre la mesa, me miró a los ojos y me dijo: «Nunca imaginé todo lo que viviste. Todo lo que callaste. Perdón». No necesitaba ese perdón. Pero lo acepté. Porque era suyo. Porque venía desde un lugar sincero, profundo, vulnerable. Porque en ese perdón cabía también el mío. Desde entonces, algo se transformó. Las distancias se acortaron. Las comidas juntas se hicieron más frecuentes. No hablábamos todo el tiempo de Elena, pero su nombre ya no dolía como antes. Ahora era parte de nuestras conversaciones. Clara, en cambio, tomó una decisión inesperada. Se inscribió en un máster de historia oral. Dijo que quería trabajar con mujeres mayores, que quería registrar las voces de esas que, como yo, habían sido relegadas al rincón de las que exageran, recuerdan mal o ya están grandes. Dijo que entendió que el futuro no puede construirse sin las grietas del pasado. Yo la escuchaba hablar y sentía orgullo, pero también algo más difícil de explicar. Una especie de gratitud muda, como si mi historia, al fin, sirviera para algo más que doler. Un mes después, Clara recibió una invitación para presentar nuestro caso en un encuentro de memoria en Córdoba.
Me pidió que fuera con ella. Dudé. No por miedo, sino porque no sabía si tenía fuerzas para repetir todo otra vez. Pero fui. Hablamos frente a un auditorio lleno. Ella introdujo. Yo conté. Usé palabras sencillas, sin dramatismo. Hablé de Elena, de las cartas, del silencio. Cuando terminé, hubo aplausos. Algunos se acercaron a agradecer. Otros contaron sus historias. Fue entonces cuando una mujer del público, ya mayor, se levantó. Dijo que había estado detenida en la cúpula en los 70. Que conoció a una joven llamada Elena. Que hablaba de su hermana. Que le daba miedo morir sin que supieran dónde estaba. Que una noche la sacaron y no volvió. Se llamaba Irene. Nos abrazamos. Lloramos. Supe que no mentía. Supe que la había conocido. Ese testimonio, tan breve, tan preciso, fue la pieza que faltaba. No era el cierre, pero sí la confirmación de que Elena vivió. Que luchó. Que dejó marca en alguien. Que no fue solo mi recuerdo. En el tren de regreso, Clara me preguntó cómo me sentía. Le respondí. Como si pudiera dormir tranquila, por primera vez en 40 años. Sonrió. Me tomó la mano. Y supimos que el círculo no estaba cerrado, pero sí sanado. Lo necesario. Lo posible. Lo real. No sabría decir en qué momento exacto la casa empezó a sentirse menos pesada. Tal vez fue después de aquel encuentro en Córdoba. O quizás una mañana cualquiera, cuando al despertar no sentí la costumbre del dolor en el pecho, sino una extraña ligereza, como si los años hubieran decidido soltarse de mi espalda de a poco, no con milagros ni revelaciones, sino con esa paz áspera que llega cuando uno ha dicho lo que tenía que decir, incluso si no encontró todas las respuestas. Las cartas ya no estaban guardadas. Las había entregado a Clara, que las archivó con cuidado en una carpeta de cuero, junto con copias digitales que prometió preservar y compartir solo cuando yo lo autorizara. No me importaba tanto el destino de esas páginas como el hecho de haberlas escrito. Lo esencial ya había sucedido. El silencio se había roto. Marta venía los jueves. Al principio traía comida, como excusa, como gesto práctico que le evitaba palabras demasiado grandes. Luego empezó a quedarse más tiempo, a servirse ella misma el té, a sentarse en el sofá y mirar fotos antiguas sin el escudo de la incomodidad. Nunca hablamos demasiado sobre el pasado, pero no hacía falta. Su manera de estar era una forma de perdón. Y yo, que durante tantos años soñé con una reconciliación ruidosa y catártica, descubrí que a veces la redención se parece más a una silla arrimada con naturalidad que a un discurso entre lágrimas. Clara seguía su camino con fuerza. Me contaba de las entrevistas que hacía a otras mujeres mayores, de lo que encontraba en esas historias. Ecos, reflejos, frases casi calcadas. Un día me dijo que muchas de ellas habían leído mi texto en la revista digital y que algunas comenzaron a escribir por su cuenta. «Creaste una grieta en la pared, abuela», me dijo. «Por ahí entra luz para muchas». No respondí, solo le acaricié la mano, con una emoción que preferí no verbalizar. Porque entender que una ha servido, que su vida no ha sido solo carga y rutina, sino también semilla, es algo tan profundo que apenas se puede sostener en palabras. Un domingo, Clara organizó una comida en su casa, pequeña, llena de libros, con cortinas de lino que se movían con la brisa. Éramos pocas. Ella, Marta, yo y 2 mujeres que habían sido entrevistadas por ella. Vi a esas mujeres, de mi edad o más, reírse con un vaso de vino en la mano, hablar de cosas que antes eran tabú,
comparar dolores sin competir. Me sentí parte. No como espectadora, sino como centro, como tronco de ese árbol que aún da sombra y frutos. Y ahí, en medio de esa charla, una de ellas, Inés, me miró y dijo: «Gracias por no haberte callado, porque a mí me enseñaron que hablar era peligroso, y ahora sé que es lo único que me queda». Esa noche, al volver a casa, abrí una nueva libreta. No azul, sino roja, con hojas más gruesas. No para copiar cartas, no para mirar atrás, para escribir lo que venía, mi presente, mis días, lo que veo desde la ventana. Para no desaparecer de nuevo en el olvido doméstico, para no volver a ser solo la abuela que se sienta en la esquina. No espero grandes cosas, ni homenajes, ni justicia plena. Solo quiero ser recordada como alguien que eligió hablar cuando ya no era necesario, pero sí urgente. Alguien que no buscó venganza ni gloria, sino sentido. Hoy tengo 83 años. Camino más lento, me canso más fácil, pero mi voz no tiembla. Mi nieta me escucha. Mi hija me acompaña. Y aunque me falten piezas del alma que nunca podré recuperar, aunque Elena siga siendo un hueco con nombre, sé que al menos hice lo único que estaba en mis manos: no dejarla desaparecer del todo. En este cuaderno rojo, escribí la última frase antes de dormir. La memoria no es lo que recordamos, es lo que decidimos no dejar morir. Y al apagar la luz, por fin, sentí que podía cerrar los ojos sin pendientes.